Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy muy especial. Especial porque tenemos a un invitado especial también. Él es el padre Sergio Octavio López Gómez, que está ahorita trabajando en el Santuario del Señor de la Misericordia como capellán. Bienvenido, padre. Gracias, muy amable. Pues bien, todo mundo sabemos que en la iglesia vivimos tiempos especiales. Y esos tiempos especiales, la iglesia se preocupa porque todos estemos un poco más atentos de una preparación, de uno estar de cerca para recibir en nuestro espíritu la gracia necesaria para alguna fiesta especial. Hoy con esto quiero decir que nos encontramos en tiempo de Cuaresma, un tiempo especial de preparación. Y nos preparamos a la Pascua, a la resurrección del Señor. Por eso es que este programa especial, como el que les comentaba en un principio, vamos a tocar un tema muy interesante. Y el tema lo ha titulado el Padre, Fe y Conversión. Para este tema me gustaría iniciar ¿de dónde viene la fe? Bien, la fe viene a ser un regalo de Dios desde el momento de la concepción, ¿verdad? Desde ese momento ya, ahora sí que por nuestros papás que depositan esa confianza mutua, esa inspiración de Dios, en ese encuentro ya esa nueva criatura es expresión de la fe. Por lo tanto, desde que está abierta esa persona al amor, desde ese momento estamos diciendo, hay vida y con ello hay fe. La persona desde que nace es un regalo y con ello es una fe viva, una fe caminando. Podríamos decir que este regalo de Dios, porque si los papás colaboran en esta gracia de Dios de continuar la vida, este regalo de la fe viene desde la aceptación de los padres que por el amor que se tienen aceptan tener un hijo, y luego Dios a través de ellos en el regalo de esta nueva criatura da el regalo de la fe. Sí, es un regalo de Dios, ¿verdad? Directamente, ahí en el momento de la concepción. De tal modo que ese mismo regalo se va poco a poco llevando a ciertos grados o niveles de fe, también mediante el ejercicio de la misma libertad. Aquí me parece interesante comentar, de repente nos dicen este regalo de la fe, luego hay que ir caminando en esta maduración para que la criatura que todavía no tiene conciencia de esa fe, pues deba de tener una preparación que obviamente la recibimos de nuestros padres, porque son los primeros educadores en la fe. Pero luego en ese proceso de crecimiento, ¿qué podemos decir en torno a la fe, de este regalo de Dios? Sí, bueno, digamos que ya cuando se va al catecismo, a lo mejor ya se va tomando ciertas decisiones, pues también la misma fe va siendo orientada, va siendo educada, ¿verdad? Por eso los mismos niveles de fe. Está la fe natural, vamos, lo que es lo básico en el ser humano, esa fe natural, lo primero, vamos, con lo cual el mismo hombre se va desarrollando en confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el hecho pues de ser humanos, recibimos ese don anclado, es ese tripiedad de fe, esperanza y caridad, mismo con el cual nos hace desde pequeños. A lo mejor tenemos los ojos cerraditos y tenemos fe en que hay alguien que nos va a alimentar, ¿verdad? Y se busca a la mamá de muchas maneras, ya sea que se llore, no sé, la fe así natural es lo básico. Conforme va pasando el tiempo, entonces se va educando poco a poco en la fe, ¿verdad? Se va abriendo los ojos a nuevas realidades. A mí me llama mucho la atención esto de que es un regalo de Dios que todo ser humano recibimos desde el momento de que nacimos como seres humanos, recibimos este regalo de la fe. Pero de repente hay algunas criaturas que por algunas cosas del destino no tienen ese seguimiento que sus padres le pueden dar, y son unas criaturas que a lo mejor no han tenido ese crecimiento en la fe. La pregunta va encaminado, este crecimiento en la fe, ¿cómo lo adquirimos? Además dijimos que los padres de familia, pero si los padres de familia no han estado al pendiente de los hijos por algún motivo, ¿por qué se separaron? ¿Por qué no vive aquí? ¿Se fue a Estados Unidos?
¿Por qué fueron abandonados? Por lo que tú quieras y gustes. No tienen papás que les den esa formación en la fe. ¿Qué modo podemos decir que esta criatura va a crecer en la fe? Porque yo digo, sabemos por la Sagrada Escritura, que si no tienes obras, la fe está muerta. Entonces, ¿cómo está la fe de estas criaturas? Sí, bueno, ya estaríamos hablando eso sería otro nivel de fe, ¿verdad? Como primero lo entenderíamos. Primero esta fe teologal, ¿verdad? Primero la fe natural, luego la fe teologal y luego al final es la... Nosotros nacemos con la fe. Quienes no Sí. tienen la gracia de tener ese crecimiento en la fe, yo tengo albañiles que no saben rezar el Padre Nuestro y tienen 23 años y no saben el Ave María, no saben ir a misa, no conocen la misa, no han sido bautizados o quién sabe, no sé, no les he preguntado. ¿Qué va a pasar con la fe de estas criaturas? Sí. Esperemos que puedan madurar o dar frutos o dar acciones, como decías hace rato, ese nivel de fe. La gracia de Dios, solo Dios, pero ¿qué sucede en cuanto a la fe de todas estas personas? Yo quiero llegar a esto. Nosotros que estamos en un auditorio escuchando, Sí. ¿qué podemos hacer por toda esta gente que no tiene esa gracia de tener un crecimiento en la fe? Sí, es que bueno, el pensamiento del ser humano tiene también su sentido crítico, ¿verdad? Y desde ese sentido crítico también reconocemos que nos movemos por la fe, también por el contagio. O sea, los valores se beben por contagio, no es solamente como una cosa conceptual. Cuentan, por ejemplo, de alguna persona, ¿no?, que estaba en un colegio de inspiración católica y entonces esa niña llegó tarde a clase porque tuvo una situación en casa. Entonces le dice, sí, nada más tienes que ponerte al corriente de lo que hubo en clase. Y dice, perfecto. Entonces llega y le dice, oye, ¿de qué fue el tema hoy en clase de valores? Dice, hoy hablamos de la amabilidad. Dice, sí, ¿en qué consiste? Dice, no me sé ni me importa. Y la deja ahí, ¿verdad? Entonces recibió la clase, ¿sí? Recibió la clase, pero no bebió el valor. O sea, solamente recibió el contenido, pero no bebió el valor. Bueno, partiendo de esto, distinguimos entonces que aunque uno tenga a lo mejor circunstancias que puedan ser adversas, porque igual, es que el individuo es y sus circunstancias. Sí, a lo mejor podríamos culpar las circunstancias, pero en última instancia el que define o el que decide es el sujeto, es el individuo. Y tú puedes decir, o sea, cuentan también lo otro, ¿no? De dos hermanos que tenían por padre a un alcohólico y uno fue empresario y le echó muchas ganas a la vida, salió adelante con su familia e hijos, y el otro había estado en varios centros de rehabilitación y hacía el comentario, decía, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué es que has caído tantas veces en este centro de rehabilitación? Decía, es que tuve un padre alcohólico. Y entonces le preguntaron al otro, le dijeron, oye, ¿cuál fue tu motor? ¿Qué fue lo que te impulsó que salieras adelante y te mantuvieras con tanta virtud? Dice, es que yo tuve un padre que sufrió mucho, él estaba enfermo, él era alcohólico. Entonces, ahí es donde vemos, ¿no? O sea, como hay algo, una impronta personal con la cual desde el propio criterio uno elige cómo moverse. Te recuerdo la palabra. Expectante, ¿verdad? Una fe expectante. Ajá, ese es el tercer nivel. El segundo nivel es teologal, el primero es la natural. Bien, como en este programa estamos hablando de fe y conversión, es por ese motivo que hemos estado hablando acerca de la fe, de dónde viene la fe, como nos decía el Padre, un don natural de cualquier ser humano al nacer. Dios deposita en cada uno de nosotros la fe. ¿Es así, Padre? Así, es correcto. Anclado a la fe, es fe, esperanza y caridad. Esas tres virtudes teologales van ancladas en cada criatura para desarrollarse de manera exponencial. Bien, pero hace rato comentábamos de que la fe pues tiene una gradualidad y que de repente nosotros podemos analizar, comentar o ver cómo es que la fe se va dando y en qué niveles se va dando esta fe. Comentábamos hace rato acerca de esto. ¿Podríamos puntualizar esa gradualidad de la fe? Sí, todos le tiramos a tener una fe expectante. Aquello que Santiago decía, muéstrame, ¿verdad? Muéstrame tu fe con obras, que yo con obras te demostraré mi fe. Esa es la fe expectante. Sin embargo, antes tenemos que pasar por la fe teologal. Es decir, que si cuando hacemos oración
¿Confiamos en Dios? Sí. Si vas a misa, confías en el sacerdote, en aquella palabra que te puede decir que sea inspirada por el Espíritu Santo, sí. Que lees la Sagrada Escritura, sí. Entonces, esa es esa fe teologal. Vas al catecismo y te vas poco a poco abriendo a otro panorama, ¿verdad? De ese camino de compasión, porque el catecismo en su finalidad profunda es ayudar a que estos niños no se encierren tanto en su egoísmo, sino que también se puedan abrir a un lenguaje de compasión que brota, vamos, de lo sagrado, de la Sagrada Escritura, vamos. Yo no dejo de pensar que estamos hablando de un misterio también. Claro, es Y un de que- misterio salvífico. Y de que Dios sabe sus rollos, como decimos nosotros, Ajá. porque si nos queremos meter a lo que es un misterio, nos volvemos locos como San Agustín y topamos en decir, ok, es Dios, punto, ¿no? Sí, Hace rato comentábamos la fe con la que nacimos, la fe teologal que acabas de comentar, y luego de repente tenemos que pasar a otro nivel porque no podemos quedarnos en el concepto, en el conocimiento, sino en llevar a la acción, como decías hace rato, ¿no? sí, La carta de Santiago, del apóstol Santiago, sí, si no me dejes equivocarme, que menciona esto acerca de la fe y que la fe sin obras está muerta. sí. No sé si por ahí vaya el siguiente nivel de crecimiento en la fe. Sí, claro, es que muchas veces somos más educados en el plano de decir, con que vayas a misa, con que reces tu rosario y con eso es suficiente. Ya lo hiciste y ya eres un católico ya completito. No, es necesario para todos tener acceso al siguiente nivel. Y ese siguiente nivel implica un compromiso de vida. Por eso vemos, por ejemplo, si hacemos como lo que hizo, por decirlo así, San Pío de Pietrelcina, o no sé, la Madre Teresa, o todos aquellos que han emprendido, digamos, alguna obra que a lo mejor puede ser así como muy, muy grande, pero también lo vemos en las pequeñas cosas, ¿no? Aquella madre, por ejemplo, que puede estar preocupada en su casa y dice, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hoy no tenemos que comer. ¿Qué voy a hacer? Y empieza a buscar en la alacena y de buenas a primeras, quién sabe cómo le hace. Pero ella pone de su parte y cuando menos se acuerda, ya pudo preparar algo de comer. Dices, ¿qué fue lo que pasó allí? Y se obró el milagro, ¿no? Yo sé que se escucha esto así casi como de caricatura, pero en realidad se vive más ocasiones en el seno de la familia, tantas y tantas repetidas veces, que dices, allí hubo fe. Esto también lo vemos con aquella mujer, ¿no? La mujer que estaba perdiendo tanto flujo de sangre, que ya había gastado tanto dinero con médicos, y cuando llega con Jesús, ¿verdad? Llega y ella hace un diálogo interior, ¿verdad? Si le toco, ¿verdad? Entonces me va a curar. Es ese lenguaje de decir, voy a hacer lo que me toca hacer a mí y voy a dejar a Dios hacer lo que a él le toca. Bien. Qué bonito, ¿no? Ajá. Y yo creo que usted y yo en casa debemos de tener miles de anécdotas en donde no hay otra respuesta más que Dios actúa cuando hay fe, y cuando nosotros tenemos fe nos da una razón, nos hace estar ciertos, seguros de que el Señor obró de alguna manera. Entonces, esto del crecimiento en la fe tiene mucho que ver también, porque no solamente la etapa teologal, sino la etapa un pasito más adelante. Pero luego también tenemos que hablar, Padre, acerca de esa fe que se comparte, ¿no? Que se vive y se comparte. ¿Será por ahí donde está el nivel siguiente? Sí, claro, es que incluso el Papa ya nos ha invitado a ese camino, da una palabrita por ahí que se llama sinodalidad, eso de hacer camino juntos. De hecho, se entiende que todo el cristiano, desde inicios de la iglesia, se entiende al cristiano como un camino donde Jesús va pasando por nuestra vida, que llamamos la Pascua, ¿verdad? El paso del Señor. Es hacer un camino de vida junto, a reconocer en nosotros las huellas del Creador, las huellas del amor, para poder, desde ese mismo amor, buscar a Dios como Padre. Como seres humanos, ciertamente tenemos nuestras fragilidades y somos muy dados a esconderlas. Y creemos que eso no forma parte de la fe. Pero el día que nos damos cuenta que gracias a esas fragilidades o coyunturas o debilidades, gracias a ellas aspiramos a un momento celestial, entonces diríamos, Dios mío,
benditas fragilidades, ahora sí, por estas debilidades me pongo en tus manos, soy cera blanda entre tus dedos. Es decir, se nos puede partir el corazón en 1000 pedazos, sentir que nuestra historia se derrumba, pero independientemente de lo que hayamos vivido o pasado, Jesús nos quiere para Él, nos abraza, nos sostiene y nos hace un molde nuevo. Solamente es dejar fluir en nosotros esa fe, porque incluso, por ejemplo, Jean Vanier habla de algo sobre esto, ¿no? De decir, si tú te sientes ya derrumbado y como que no tienes fe en ti, no tienes esperanza y que no vas a salir adelante, tú solo te estás poniendo el freno. Por eso, o sea, la fe siempre va hacia arriba, siempre tira hacia arriba, no hacia abajo. Y aunque la mente a lo mejor nos esté tirando como hacia abajo, uno tiene que aprender a decir, no estoy hecho para eso, ¿verdad? Estoy hecho para arriba, estoy hecho para el Creador que me enaltece. Es una maravilla. Por eso la fe, cuando se muestra con obras, hace que el otro viva. Es una maravilla. Yo creo que esto, volvemos a tocar el punto, es un misterio del cual cuando lo vivimos y lo experimentamos, pues no nos queda otra más que decir, es para arriba. Y no importan mis debilidades, mis defectos, el Señor va a obrar también con todo eso que tú eres, es parte de ti. Entonces, pues no por eso me voy a detener en las cosas buenas. Porque al final de cuentas, no sé cuál santo decía, pero tú ahorita lo vas a decir. Cuando lleguemos a la presencia del Señor nos va a decir, a ver, ¿qué obras malas hiciste? A ver, muéstrame tus obras buenas y entonces vamos dialogando a ver dónde está tu lugar, ¿no? Sí, es que, bueno, el mostrarse delante de Dios implica dejarse ver por el amor. Más que por las obras que podamos hacer, es la medida en la cual nos dejamos medir por el amor. Aquello que podemos hacer será a lo mejor un momento de diversión, algo pasajero, algo histórico, sin embargo, o sea, pasajero para nosotros, pero trascender es la medida en que amamos, la medida en que fuimos el rostro de Cristo en esta tierra. Ahí es donde de veras se manifiesta la fe. El amor. Ahora que estamos hablando acerca de este tema de la fe y conversión, como lo titulamos en un principio, pues quisiéramos abordar este punto de la conversión, que también lo escuchamos por ahí como metanoia. El Padre nos va a explicar estos dos términos, que es lo mismo, pero que implica ese cambio voluntario, personal, hacia adelante. Sí. ¿Qué podríamos decir acerca de esto? Pues en Pablo lo captamos, ¿verdad? Cómo es que iba hacia Damasco, al final, bueno, o sea, sigue su dirección hacia Damasco, pero ya es desde otro sentido. Antes iba como perseguidor de los cristianos, ahora va como un perseguido por el amor. Un hombre que está en esa búsqueda de conversión, es un hombre que está en esa búsqueda de la verdad, y cuando la verdad le encuentra, se sabe oscurecido. Por eso hasta parece, ¿no?, que dice el signo, se le cayeron como escamas. Es interesante porque a partir del bautismo entonces comienza a ver. Ese empezar a ver de manera diferente nos lleva siempre a confiar en el otro. Sin duda, yo descubro también en este tiempo, así como en análisis de la realidad, nos cegamos mucho estando en casa, por tipo de pandemia, por la información que nos llegaba, información cortada, manipulada. Le ponemos Jorge al niño. Entonces, es fácil también uno cegarse, ser de mecha corta, encenderse rápido, reaccionar de manera pronta, nada más como decir, no me fastidies, y nos olvidamos de acá de adentro. Todo fue así como ¿verdad? Como bloquearse uno para protegerse de acá, reconociendo entonces que había una vulnerabilidad por dentro. Estábamos muriendo por dentro al reconocer que no sabíamos cómo tratar a los que teníamos cerca. Nos acostumbramos a estar un rato en casa, salir, regresar, ver más o menos un cierto patrón de vida, pero ya cuando te quedas en casa, cuando entonces ya te muestras realmente cómo eres, entonces, caray, me faltan signos de conversión en casa, me los están notando que soy más desconfiado, que soy más intempestivo, que ya soy de mecha corta, que quiero las cosas de un modo y que no aceptan que yo me canso, que descanso mucho tiempo y que ¿qué va a pasar? No sé, se nos voltearon las cosas, muchas situaciones por la forma de no saber cómo vivir en casa con fe, con conversión. La invitación sería en este tiempo de Cuaresma, aquello que aprendimos, aquello que nos ha ido dejando la pandemia, entonces esclarecerlo delante de Dios y entonces decir, este soy yo,
esto es lo que alcancé a ver, esto es lo que la vida me está enseñando ahorita, estas son mis fallas que tengo, deseo ser un mejor ser humano, porque donde se promueve lo humano, resplandece lo divino. Si Dios mismo nos quiso así en esta realidad que tenemos, entonces hay que ver, ¿verdad?, aquello que más nos puede unir a Él. Fíjense en algo interesante. Estamos hablando de fe y conversión. Cuando existe este ingrediente de la fe, entonces nos lleva a esa conversión diaria, ¿no? Porque de repente podemos decir, ya soy un cristiano católico, asisto a misa, me confieso, rezo el rosario, me la llevo más o menos bien, no hago esto, no hago esto, no hago esto, ya lo andamos así. Entonces se supone que todos debemos de aspirar a la santidad y que bueno, pues por ahí vamos, muy bien. Podríamos decir que entonces hay un momento en que digamos, pues ya estoy convertido, o hay algo más hacia adelante. Cito algo que pasó alguna vez con alguien, ¿verdad? Llegó a una mesa donde había varios sacerdotes, él era sacerdote, ya falleció. Llegó a desayunar, había varios sacerdotes ahí, y el tema que se trataba precisamente era sobre la conversión. Y él nada más escuchaba, y era un padre ya mayor, no sé, ya andaba arriba de los 80, ya era gente que ya habló, ya pensó y todo. Y entonces, él se le hizo fácil decir, dijo, pues ahí échenle ganas ustedes, ustedes que no están convertidos, yo ya me convertí. Entonces, podemos caer en ese juego, ¿verdad? La conversión es de todos los días. Es decir, yo soy el bueno, los demás son los malos. No. El que está en ese proceso de conversión no se describe a sí mismo como un producto terminado, sino antes bien en ese camino de conversión de cada día. Hoy amaneces como una persona nueva, mañana serás otra persona nueva, pasando mañana igual, y no eres el mismo hoy que ayer. E incluso, según entiendo, para los que son psicólogos, ¿verdad?, y hacen pruebas así, las baterías que les llaman, terminan un proceso, y si a los 6 meses a esa misma persona le hacen la misma prueba, va a contestar diferente. En una empresa incluso la misma prueba, si dices, te va a servir para 6 meses, no, tienes que volverla a aplicar. Ya es otra persona, ya la vida ya le enseñó algo más. No vamos a reaccionar igual ante los mismos estímulos siempre. Somos muy cambiantes. Ahora, si como verdad de vida eclesial se nos ofrece el camino de conversión, significa que el mismo ser humano no se ha conocido todo a sí mismo en un solo día. Puede ser diferente hoy, mañana, cada día, y con esto pues la novedad de Jesucristo, ¿verdad?, que nos viene, que nos dice, yo hago nuevas todas las cosas. Fíjense, una cosa muy interesante, aquí me viene a la mente hacer este comentario. Yo digo que si no tuviésemos necesidad de una conversión diaria como algo bueno, algo favorable, algo que Dios quiere para nosotros, probablemente, pues, quizá los más adultos que ya vivieron muchas veces la cuaresma, pues ya dirían, pues yo ya hice todo lo que se hace en las cuaresmas, yo ya no tengo nada que hacer. Pues no, fíjese que no. Fíjese que todos, independientemente de la edad y condición que tengamos, debemos todos los días estar dispuestos a esa conversión, a ser cada día mejor, mejor, mejor. Pero si no existe el ingrediente que acabas de decir, Padre, en donde esa fe que nos mueve a Dios, no es otra cosa, no nos va a mover de la situación donde estamos. Y de repente podemos caer en ese confort de que estoy muy a gusto donde estoy, porque ya hice lo que tenía que hacer. ¿Qué podemos decir para esta gente que de repente dice, pues ya hice lo que tenía que hacer? ¿Qué le podemos decir? ¿Que ahí se quede tranquilo? Son trampas del corazón, ¿verdad? Son trampas del corazón. Había un librito por ahí que decía, sobre todo, es un libro que habla sobre cuestiones de relaciones humanas entre esposos, y hay una poesía por ahí, porque a veces hay una trampa en el corazón, por ejemplo en las relaciones matrimoniales, ¿no?, que dice, pues es que ya le conozco muy bien, conozco muy bien a mi esposo, conozco muy bien a mi esposa, ya sé por dónde van las cosas. Y dice, me recuerdo de algo lo que dice esta pequeña poesía, ¿no?
Dice, perdóname, porque aún no conozco cuántas comisuras nuevas tienes en los labios. ¿Sí? O sea, dices, es verdad, o sea, en la medida que van pasando los años nos van saliendo más comisuras, ¿no? O sea, como entender esa parte, o sea, ya es ese amor viejo, ¿verdad? Y es una pequeña poesía, y dice, perdóname, ¿verdad? Es curioso, porque a veces creemos que sí conocemos bien a la persona, entonces, y ya con eso, ya nos ponemos en otro plano, como decir, yo ya puedo hacer lo que yo Ya puedo quiera. estacionarme donde estoy. Y no, o sea, el camino es más bien aprender lo que es el lenguaje natural de la felicidad para poderle compartir a la otra persona, y entonces a partir de ahí también decir, confío, amo, espero, me entrego. Que sí, a lo mejor ya conoces cómo he sido, pero no sabes cómo voy a ser hoy. Entonces, esa es una maravilla, ¿no? Una cosa que sorprende. Si alguien está, por ejemplo, postrado en cama, puede decir, eso a mí qué, ¿a cuánto te falta tratar con amabilidad hoy? No, pero lo que pasa es que yo traigo un dolor. Si a pesar de tu dolor eres capaz de comunicar amabilidad, ahí Dios está hablando. O sea, hay algo, ¿verdad? Porque el lenguaje de la compasión siempre nos enternece, nos vuelve cada vez más humanos, porque estamos hablando desde la cruz. Todos somos un caos andando, ¿eh? Tú tienes tu propio caos, yo tengo mi propio caos, el que nos está viendo trae su propio caos, y entonces hay detonantes también. Pero vamos, no le vamos a conceder el gusto a cualquiera que nos conozca en nuestro plan de fieras, ¿verdad? Okay. Qué interesante, Padre. Y cuánto quisiéramos poder seguir hablando de este tema, pero el tiempo se nos ha terminado. Me gustaría que pudiera impartir la bendición para todas las personas que nos están escuchando, y nos veremos en la próxima semana. Claro que sí, con mucho gusto. Nos disponemos para estar en presencia del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. ¿Qué hizo el cielo y la tierra? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca con ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.